Bendiciones familia, antes de empezar este video quiero darles gracias a cada uno de ustedes y a Dios sobre todas las cosas por la oportunidad de llegar hasta sus casas a través de esta plataforma. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Hoy somos más de 7,000 suscriptores y estamos contentos de ver cómo Dios está obrando, cómo Dios está moviéndose de una manera poderosa a través de esta plataforma. Al igual que en TikTok ya llegamos a los 1000 seguidores, estamos contentos, gracias por el apoyo. Y el Espíritu Santo me traía una palabra que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Como siempre hemos dicho, antes de dar una palabra, el que tenga oídos, escuche, entienda lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia y a las naciones. En el libro de Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10 la Biblia dice: Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Wow. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Esta es una palabra muy fuerte. Todos conocemos esta historia cuando Dios, Jehová Dios, llama a Samuel. Es cuando Samuel dormía en el templo y que el Espíritu Santo habló a él y que él no sabía quién es el que le estaba llamando. Cuando Elí fue el que le enseña: ¿sabes qué? Si tú vuelves a escuchar la voz, esa voz que escuchas, que es la voz de Dios, tú ponte de pie y di: habla, que tu siervo escucha. Todos conocemos esa historia. Pero lo tremendo en esta historia es lo que el Espíritu de Dios le habla a Samuel. Y esta es una palabra que el Espíritu de Dios me daba para estos últimos tiempos. Y usted tiene que ser entendido. El Espíritu Santo me hablaba acerca de los sacerdotes sin sacerdocio. Estamos viviendo en tiempos finales. Y Dios quiere alinear los sacerdotes de la casa. Estamos en tiempos donde el Espíritu Santo está buscando alinear los sacerdotes. Dios está hablando a los sacerdotes del hogar que alineen su casa. Aquí podemos ver la historia en que Elí era un sacerdote. Cuando usted entiende el concepto del sacerdote, entenderá que el sacerdote era el que hacía el sacrificio, era el mediador en ese tiempo de Dios y los hombres. Es decir, que el sacerdote se encargaba de hacer sacrificio para el perdón de pecados por la gente. Era como alguien que hacía un mediador del perdón, de la gracia, la misericordia de Dios hacia los hombres. Pero algo que me sorprende en esta historia, en lo que se manejaba en el Antiguo Testamento, en el caso de Elí, es que este hombre hacía sacrificios para que la gracia y la misericordia de Dios estuviera sobre la tierra, sobre los hombres. Pero su casa la tenía desalineada. Y el Espíritu Santo de Dios me hablaba y me decía: hey, así estamos en estos tiempos. Hay líderes, hay pastores que están preocupados
porque sus discípulos estén bien, pero tienen descuidada y desarreglada su casa. La Biblia dice que el Espíritu de Dios le dice a Samuel: yo cumpliré todas las cosas que le he hablado desde el principio hasta el fin sobre la casa de Elí, porque ellos han blasfemado en contra de Dios. Y es algo tan sorprendente, porque los hijos de Elí eran los que cargaban el arca del pacto. Ellos eran, por así decir, en este tiempo los que ministraban la presencia de Dios. Y es tan sorprendente porque Elí, entendiendo y reconociendo el pecado que había en sus hijos, a él no sé si le importaba más tener la gente conectada con Dios que tener a sus hijos conectadas con Dios. Es tan increíble que la mentalidad tan desviada del propósito eterno que tenía Elí, que antes de conectar la familia con Dios, conectó la casa de él con las casas ajenas hacia Dios. Es tan sorprendente ver cómo líderes religiosos hoy en día tienen como prioridad la casa de Dios, tienen como prioridad las almas que se han ganado antes que su propia casa. Tienen la iglesia muy bonita, pero la casa de ellos espiritualmente tiene telarañas. Hace tiempo que no la alinean, hace tiempo que no le dan tiempo a sus hijos y los conectan con el propósito divino de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios me está hablando, me hablaba, me decía: yo necesito que hagas un video y compartas esta palabra. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos de horas extra, por así decir, que el Espíritu de Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el tiempo de alinear nuestra casa. Este es el tiempo profético. Este es el tiempo que el Espíritu Santo nos está dando para que nosotros alineemos como sacerdotes, alineemos nuestra casa, conectemos a nuestros hijos con Dios. Tú no puedes ser luz de las naciones y oscuridad de tu propia casa. Por eso el Espíritu Santo de Dios te está hablando, y lo vuelvo a repetir: tú no puedes ser luz de las naciones y oscuridad de tu propia casa. El Espíritu Santo de Dios en diferentes ocasiones le llamó a Elí que alineara su casa. Y cuando usted se va y lee la Biblia, la historia más adelante, se da cuenta que los hijos de Elí terminan muriendo a consecuencia de su propio pecado. El juicio de Dios los alcanza y a consecuencia de eso también muere Elí. Y eso es algo bien tremendo, porque Dios no quiere que nadie muera en este tiempo. Tampoco te estoy diciendo que te va a caer un juicio de Dios. Lo que yo te estoy diciendo es que el Espíritu Santo de Dios está llamando este tiempo de que alineemos nuestros hogares, que alineemos nuestra casa. Si tú eres una mujer que tu esposo es inconverso, que tu esposo no le sirve a Dios, la batuta espiritual, el sacerdocio espiritual está en tus manos. En tus manos está el poder de conectar a tus hijos con Dios. En tus manos está la posibilidad de que le enseñes a tus hijos a conocer a Dios. En ti está la responsabilidad como sacerdote o sacerdota de la casa, conectar a tus hijos hacia el Dios de los cielos. Alguien tiene que despertar con esta palabra. Yo le vine a hablar a no sé a quién, pero sé que el Espíritu Santo de Dios me dijo: haz el video y tienes que compartir esta palabra, porque yo estoy hablando en estos últimos tiempos. Dios nos está dando tiempo, nos está dando chance, nos está dando break de que nosotros podamos conectar nuestra casa. El tiempo se está acabando. La Biblia dice: antes de que la lámpara se apagase, fue cuando la voz de Dios se reveló. Estamos en un tiempo profético, antes de que la lámpara se apague y que el amado de las naciones, el esposo de la iglesia llegue. Dios está hablando, y me considero no como profeta, me considero como una voz de Dios en esta tierra. Para mí eso es más importante. Antes de ser predicador, antes de ser evangelista, yo prefiero ser una voz en esta tierra, porque el título se queda aquí en la tierra, pero el alma, el espíritu, lo que hay dentro de mí, eso es lo que el Espíritu de Dios se va a sacar de mí cuando Él venga por las nubes, por su iglesia. Ahora,
Usted tiene que entender que el Espíritu de Dios nos está dando tiempo en estos últimos tiempos de que conectemos nuestra casa con el Dios de los cielos. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando para estos últimos tiempos a su iglesia. Necesitamos sacerdotes con sacerdocio. No necesitamos sacerdotes de título. De título hay muchos, pero necesitamos sacerdotes con sacerdocio, que antes de alinear la iglesia puedan alinear su propia casa. Antes de querer alinear los hijos de tal hermano de la iglesia, de la congregación, tengan su casa alineada. Necesitamos sacerdotes con sacerdocio.